Son las 8 con 14 minutos de la noche. Ya se encuentra con nosotros Rafael Lacaba, candidato de las Fuerzas Revolucionarias a la gobernación del estado Carabobo. Bienvenido, candidato. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Y bueno, me gustaría empezar hablando del panorama electoral. Falta ya menos de una semana, 6 días y unas cuantas horas para que el pueblo venezolano salga a ejercer su derecho al voto en las elecciones regionales. Su visión, su opinión, ¿qué es lo que ve Rafael Lacaba hoy en el estado Carabobo y en Venezuela? Bueno, lo primero que habría que decir aquí, Amorín, es que la oposición logró entender, yo no sé si de manera obligada o por, digamos, por motus propio, que la vía para poder dirimir las diferencias con quienes piensan de manera distinta que ellos no puede ser las bombas Molotov, los tiros, la destrucción total del país, sin importar cuáles consecuencias eran las que venían, ¿no? Yo creo que el sistema democrático se fortalece cuando los actores políticos entienden que esa es la única vía y el único camino para poder dirimir esa diferencia. Yo creo que esto es un elemento positivo. Todos los partidos políticos de oposición participaron, ya, digamos, acudieron al llamado que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso, bueno, primero que nada, aclara una cantidad de temas y de elementos sobre la legitimidad o no de la constituyente, porque se puso en tela de juicio eso por parte de la oposición y al final nos dimos cuenta que se terminó aceptando esta vía, este camino, porque es el único camino que existe. Yo lo saludo, vamos a contarnos el domingo que viene, vamos a ver quién tiene más votos, si la oposición o nosotros, y sea cual sea el resultado, quienes salgamos, Dios mediante, victoriosos, bueno, tendremos la responsabilidad de gobernar y quienes salgan derrotados tienen la responsabilidad de reconocer el triunfo del adversario. Yo creo que esa es la manera como se debería fortalecer un país, cómo se debería fortalecer un sistema democrático como el que tiene Venezuela, que lo han intentado bombardear por todas las vías, lo han intentado mancillar por todas las vías, pero aquí está, firme todavía, con la garantía de que esta es la única vía, la de la democracia, y bueno, nosotros quienes estamos aquí la debemos seguir fortaleciendo todos los días. Candidato, ¿siente, más allá de lo que ha sido su actividad de campaña, siente Rafael Lacaba que hoy en Carabobo al menos hay ambiente electoral? Esto se lo pregunto porque algunos sectores, afortunadamente minoritarios, hoy apuestan a la abstención. Incluso son parte importante de la oposición. Hoy llaman a aquellos que apoyaron la guarimba a no ir a votar. Bueno, ese es un problema que hay del otro lado, a Dios gracias, ¿no? Yo te puedo decir, Amorín, que lo verdaderamente innovador de esta campaña electoral corta, intensa, cargo un pestón aquí donde me ves, que estoy guapeando con el frío que hace aquí en este estudio, pero si algo ha pasado en estos 60 días que llevamos recorriendo cada rincón de Carabobo, Amorín, es que tenemos un pueblo chavista profundamente moralizado, hermano, que está en la calle y está totalmente listo para salir a contarse este domingo que viene, Dios mediante. Y de verdad, repito, tenía tiempo que no veía tanta efervescencia de este pueblo, ¿sabes? Un pueblo que de repente estaba un poquito adormecido, pero se despertó un gigante y ahí está. No tengo la más mínima duda, Amorín, que este domingo que viene, 15 de octubre, vamos a ganar las elecciones. Está viralizado Lacaba en la calle. El pueblo se ha movilizado de manera total y contundentemente. Y yo saludo eso porque al final
Del otro lado lo que hay es una profunda división, no hay propuesta. El candidato que llevan es un huevo sin sal, es un tipo que no, cada vez que tú los ves al lado de los dirigentes políticos de la oposición, más bien pobre gente que tiene que cargar con ese calamar encima. Y eso no pasa con nosotros, pues nosotros tenemos una unidad blindada de criterios, de planteamientos, todo el mundo está haciendo el trabajo. Yo de verdad desde aquí mando un abrazo a todo ese pueblo carabobeño, a toda la maquinaria nuestra, a la JVC, a los CLAP, a Somos Venezuela, al Congreso de la Patria, de verdad a todos, porque han hecho un trabajo extraordinario. Me siento profundamente orgulloso, hermano, y tengo este privilegio que me ha dado Papá Dios y me ha dado este pueblo y me ha dado esta revolución de poder liderizar este increíble grupo de personas, de hombres y mujeres que seguro vamos a cambiar la historia de Carabobo dentro de muy poco y bueno, y eso se lo vamos a deber al esfuerzo de tanta gente. Se lo pregunto, candidato, porque lo mencionó, el candidato de la oposición. Normalmente la oposición, incluso ya hace bastantes años cuando fueron gobierno en el estado Carabobo, siempre ha estado dirigida como por especie de castas políticas, castas económicas, grupos familiares que pensaron en un momento ser dueños del Estado. ¿Cómo afronta esa visión y cómo enfrenta en el campo político a estas familias? Bueno, al final, estas familias creo que fueron desplazadas a través de la resurrección del pueblo venezolano. Yo no creo que haya posibilidad en este momento, ni en Carabobo ni en ningún lado, pero sobre todo en Carabobo, que como tú bien decías, históricamente ese ha sido o ese fue el quehacer político, ¿no? Que 4 o 5 familias, como los grandes cacauteros, manejaban todo lo que ahí sucedía. La gente que me conoce a mí y me ha visto trabajar, me ha visto gobernar, saben que yo soy un tipo profundamente popular, profundamente popular. Para mí la conexión con la calle Morín es fundamental, la conexión con la gente, el estar siempre conectado, porque de esa manera, creo yo, y estoy convencido que es así, uno no, o sea, no, eso te permite salir de tu burbuja de gobernante. El que pierde la conexión con la calle, hermano, tiene su día contado en la política. Si tú te encierras en una oficina y empiezas solamente a escuchar lo que te dicen tus aduladores o tus asesores, que lo que les interesa es que tú escuches solamente lo que a ellos les interesa, tú estás frito ley. Por eso es que yo, repito, siempre lo he dicho, fui un alcalde callejero, voy a ser Dios mediante un gobernador callejero, de calle, permanentemente escuchando a este pueblo, que es a quien me debo. No tengo complejo de atender a todos y cada uno de los estratos sociales del pueblo carabobeño, porque al final creo que nosotros debemos gobernar para todos. Carabobo tiene que hacer un enorme esfuerzo de incluir a todos y cada uno de los carabobeños. No nos podemos quedar con un solo grupo en detrimento de otro. Si es mayoritario, es minoritario, los necesitamos a todos. Aquí no sobra nadie, Morín. Y la gran tarea que tenemos es precisamente reconstruir esa unión carabobeña, que estoy seguro que a partir del 15 de octubre va a ser una gran realidad y seguramente vamos a tener un Carabobo utilizando toda esa potencialidad fenomenal que tiene para convertirse en un estado potencia. Candidato, tengo que hacer la primera pausa. Son las 8:24. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre esa experiencia que tiene hoy en día Rafael Lacaba después de haber sido alcalde de Puerto Cabello y qué llevar de esa experiencia a lo que sería su plan de gobierno en el estado Carabobo. 8:24, vamos a una pausa. Antes te recuerdo que si te quieres comunicar con nosotros lo puedes hacer a través de nuestra cuenta en Twitter o Instagram, es @JorgeAmorín, el mismo usuario en ambas cuentas, Twitter e Instagram, y puedes también escribir tus consultas, tus dudas, tus preguntas a través de la etiqueta numeral Lacaba con Amorín.
numeral La Cava con Amorín. Al regreso venimos con más. Ocho con 27 minutos. Seguimos conversando con Rafael Lacava, candidato a la gobernación del estado Carabobo. Candidato, dejábamos como tema en el aire lo que fue su experiencia en la alcaldía de Puerto Cabello y qué rescatar de esa experiencia para poner hoy en día en el plan de gobierno rumbo a la candidatura o lo que va a ser las elecciones este 15 de octubre para Carabobo, ya para todo el estado. Fíjate, Morín, gobernar es algo muy, muy complicado. Y eso cambia de circunstancia en circunstancia. Yo creo que las cosas que hice yo en Puerto Cabello, que fueron muy útiles y muy importantes para la ciudad desde que nosotros llegamos, tan es así que todo el mundo en Puerto Cabello habla siempre del antes y del después de la llegada de Rafael Lacava. Y no solamente lo digo yo, lo dicen los chavistas y los opositores de la ciudad. Porque ahí se marcó verdaderamente como dicen, un quiebre antes de nuestra llegada y lo que fue después a la postre la gestión, ¿no? Ahora, ¿qué te diría yo que sería fundamental para la gobernación de Carabobo trayendo la experiencia de Puerto Cabello? La determinación, la voluntad, Morín. Miren, para que las cosas sucedan cuando uno gobierna, uno tiene que estar muy, muy determinado. Muy determinado porque cada vez que uno va a tomar una decisión de algún tipo, o sea cual sea, siempre afectas a un sector para el beneficio de otro sector. Claro, las decisiones se toman siempre para que el beneficio sea para la mayor cantidad de personas posible. Pero ese sector que de repente se siente afectado por algún tipo de decisión va a tener una presión sobre ti que en muchas oportunidades, si tú no tienes la determinación suficiente, al final tú terminas echando para atrás en detrimento de las grandes mayorías. Y ahí es donde está el detalle de quienes gobernamos. Por eso es que es tan importante la voluntad política, la determinación, la claridad de los objetivos cuando tú te metes en esto. Lo hablábamos antes de entrar al programa. Mucha gente que quiere ser político porque creen que esto es algo, no sé, una cuestión para sanar los egos esto es una cosa muy complicada, hermano. Muy complicada. Y te digo, esto es una vocación de vida, esto, Morín. A veces yo cuando me los pregunto yo mismo, pareciera que para lo único, para lo que soy bueno yo es para esto, ¿no? Y bueno, es eso, pues la determinación, la voluntad inquebrantable. Ese ejemplo que nos dio, por ejemplo, Hugo Chávez a nosotros, de cómo durante tantos años nunca nadie fue capaz de chantajearlo, ni de quebrantarle su postura, ni de apartarlo de sus objetivos y de sus ideas. La determinación, eso creo que es una herramienta incalculable para todo gobernante, o por lo menos para un gobernante que quiera hacer las cosas bien hechas. La determinación en el tema, por ejemplo, del combate contra la inseguridad, que es un tema fundamental en el estado Carabobo. La mano dura que hay que tener ahí, hermano. Entendemos que la inseguridad es un problema multifactorial, pero mientras tú resuelves el resto de los factores, tú tienes que tener mano dura. Y para poder tener mano dura, tú tienes que tener voluntad y tienes que tener determinación. Si no, no se te van a dar las cosas. Podemos profundizar un poco más en ese tema, candidato. Mano dura, el tema de la seguridad o la inseguridad. Cuando uno revisa los números, y lo hemos hablado con diferentes candidatos, hay dos puntos esenciales en la preocupación del venezolano, por encima de la política. Es la economía y la seguridad. ¿A qué se refiere con mano dura? Que hay que ir por los bandidos. Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos y ellos tienen que saber que hay un Estado que se va a hacer respetar. Hay un Estado que va a proteger a los ciudadanos. Hay un Estado que va a estar al frente del combate de este flagelo.
por las buenas o por las malas. Porque yo te digo, Morín, el rol que yo tengo es hacer que la gente se sienta tranquila, que haya la sensación de que hay un Estado que los está protegiendo en su integridad física, en la protección de sus bienes y de sus familias. Y eso se puede hacer única y exclusivamente si usted está determinado. Aquí no va a haber negociaciones de ningún tipo con quien infrinja la ley. De ningún tipo. Y esto quiero que todo el país lo sepa y sobre todo los carabobeños. Rafael Lacaba, a partir del 15 de octubre, va a ser muy hostil contra quien infrinja la ley en mi estado. Los bandidos sepan que vamos a ir por ustedes, porque la delincuencia, la inseguridad que se genera a través de los bandidos y de los delincuentes, al final, Morín, eso es un negocio, y como todo negocio, tiene una rentabilidad. En el momento que usted ataque la rentabilidad del negocio, y la rentabilidad se ataca a punta de palo. Así de sencillo. Y usted va a poder ver cómo en 3, 4 meses la sensación de seguridad en Carabobo va a cambiar de así a así. Ahora, hay que estar determinado y hay que estar comprometido con el pueblo de Carabobo, que es el más afectado, sobre todo el pueblo humilde. Ese pueblo del sur de Valencia, por ejemplo. Esos pueblos de los sectores populares en Guacara, en Los Guayos, en Mariara, en Puerto Cabello, en Juan José Mora, en todos los sectores populares de estos 14 municipios que integran el estado de Carabobo, que son los más afectados por tener bandas delictivas organizadas, a quien prácticamente no se les ha podido desmantelar, a quien prácticamente, vamos a estar claros, hemos sido permisivos. Y cuando digo hemos sido permisivos, porque bueno, hay los cuerpos de seguridad del Estado también son corresponsables en eso. El Estado ha sido corresponsable en eso. Y hay que tener mucha mano dura, Morín. Y hay que estar muy determinado. Y este es el compromiso que yo tengo con el pueblo de Carabobo. Nosotros requerimos volver a la tranquilidad de la familia carabobeña, de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. ¿Cómo es posible que la gente no pueda salir en la noche en Valencia? Porque eso se ha convertido prácticamente en una de las ciudades más peligrosas de toda Venezuela. En 6 meses nos volvemos a hablar. Ya ustedes verán. El otro tema complejo, candidato, es la economía. Incluso por encima de la seguridad. ¿Qué propone Rafael Lacaba en el estado Carabobo, entendiendo que es un estado con una fuerte presencia empresarial, que es un estado productor, pero que además es un estado, como decíamos en la primera parte, que en el sector económico es controlado también por 5 o 6 familias históricamente? Mira, nosotros, gracias al presidente de la República y el vicepresidente Tarek El Aissami, se han propuesto una serie de herramientas innovadoras para el Estado para reactivar el aparato productivo. Yo el día de ayer inauguramos una rueda de negocios en el tema agroindustrial también. O sea, hay una cantidad de sectores de la economía carabobeña que pueden servir no solo para el desarrollo del Estado, sino que tienen que ver muchísimo con el país, porque calcula que el 70% del sector transformador venezolano, del sector secundario de la economía, está en el estado Carabobo, a través de la zona industrial de Valencia. Nosotros hemos incluido la aprobación de la taquilla única para los exportadores, que le va a permitir a los exportadores carabobeños, a Morín, no tener que venir ya a Caracas e ir de ministerio en ministerio para poder sacar el bendito permiso de exportación cuando las empresas con vocación exportadora requieren de ese trámite a nivel permisológico que producto del tema burocrático ha hecho muy difícil todo este proceso de penetración de mercado foráneo. El tema, por ejemplo, de producción de alimentos.
estamos construyendo y utilizando todos los centros de acopio que tenemos en el Estado para que los municipios con vocación agrícola, que tienen producción agrícola, puedan integrarse y puedan arrimar toda esa cantidad de alimentos y de producción en el Estado Carabobo para poder nosotros comernos lo que producimos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos el municipio de Los Guayos, el municipio de Carlos Arbelo, todo el eje occidental del Estado, Bejuma, Montalbán y Miranda, Juan José Mora, la parte sur de Miguel Peña. Hay una cantidad de territorio carabobeño que produce alimentos y muchas veces se ha dejado a un lado porque históricamente la concepción que hay sobre el Estado Carabobo es que es solamente una potencia industrial y eso no es así. O sea, ahí hay una cantidad de cosas adicionales que se deben potenciar, como por ejemplo la producción de alimentos. Y con el tema económico que tú me referías, Amorín, mira, yo lo decía hoy, sale en un periódico regional, un foro que me hicieron, donde yo digo que la parte económica tiene que ser también resuelta a través de la parte política. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, Morín. Mientras los políticos estemos polarizados y no haya un entendimiento para poder hacer avanzar al país con las intenciones que tiene el gobierno, el presidente de la República está haciendo esfuerzos sobrehumanos por darle la posibilidad al pueblo venezolano que no le han dado estos irresponsables políticos de oposición, porque no tengo otra palabra para poder expresarme. Mira, yo reconozco a la oposición, yo reconozco al pueblo opositor, lo reconozco, no puedo dejar de hacerlo. Ahora, lo que no puedo reconocer es la actitud criminal y miserable de una cantidad de irresponsables que dirigen políticamente esa realidad opositora en el país, que han pedido intervenciones militares, que han pedido bloqueos criminales al país, que han pedido que no se le manden medicinas a los enfermos venezolanos, que no se le manden comida, que no se le manden insumos para la industria, para la agroindustria. O sea, esa irracionalidad permanente que existe sobre la dirigencia opositora, Amorín, tarde o temprano tiene que recuperar las Inderes, hermano, porque el país lo necesita. O sea, esto no puede ser parte solamente de una parte de la población. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo estoy seguro que cuando eso suceda y cuando esta gente acceda a regresar a la coherencia, eso va a ser mucho más fácil, porque este país lo tiene todo, hermano. Yo conozco perfectamente el mundo entero, cómo funciona, cómo trabaja. El mundo vive una crisis pavorosa en este momento. Y Venezuela está condenada al éxito porque tiene unas herramientas que no tiene ningún país en el planeta en este momento. Lo que nos tenemos es que poner de acuerdo y que estos irresponsables dejen de pedir intervenciones militares y de pedir bloqueos que no llevan a nada, porque pareciera que los únicos diabéticos en el país son los chavistas, o los únicos que son hipertensos son los chavistas. O sea, que los opositores no se enferman, no comen, o sea, esa es la irresponsabilidad de quienes aspiran a gobernar este país. Bueno, o son desplazados por un nuevo liderazgo opositor, o tienen que recuperar necesariamente la sindéresis y la coherencia y la racionalidad que les ha faltado durante los últimos 20 años. Candidato, tengo que irme a una nueva pausa. Son las 8:40. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre dos hitos que marcan la vida pública de Rafael Lacaba. Quizás para la gran mayoría pudieran ser una especie de evidencia de lo que significa Rafael Lacaba como persona. Lo primero, las elecciones regionales anteriores. Hay una escena que fue muy conocida donde un grupo de gente pedía la candidatura de usted y pues al final terminó siendo Francisco Ameliach el candidato. Usted dio una rueda de prensa al día siguiente dándole su apoyo a Francisco Ameliach. Pero además fue un hecho importante que casi todos los medios de comunicación retrataron. El otro es el retiro forzado suyo de la alcaldía de Puerto Cabello y el regreso a la política. Me gustaría que habláramos de esos dos temas al regreso. Vamos a una pausa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la etiqueta numeral Lacaba con Amorín. Ya estamos en tercer lugar, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya venimos. Son las 8:48 de la noche.
Seguimos con Rafael Lacaba, candidato de las Fuerzas Revolucionarias a la gobernación del estado Carabobo. Candidato, dejábamos en el aire dos temas, dos hitos de la vida pública de Rafael Lacaba. Uno es esas elecciones regionales anteriores donde un grupo de gente empieza a gritar el nombre de Rafael Lacaba. El comandante Chávez decide que el candidato es Francisco Ameliacho. Usted sale al día siguiente y da una declaración. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿O qué pasó por la mente de Rafael Lacaba? Bueno, eso es algo que de verdad no quisiera que se vuelva a repetir más nunca en mi vida, porque de verdad fue un momento muy difícil para mí, porque primero que nadie se esperaba esa reacción de la gente. Llegaron a decir que yo había preparado eso, y los chavistas que hemos trabajado todos estos años y que estuvimos al lado del comandante Chávez, sabemos que eso es simplemente imposible que alguien hubiese organizado algo para poder contradecir al presidente. Pero quizás otra persona, candidato, que el poder lo sedujera a un nivel superior, hubiera pensado, bueno, esta es mi oportunidad para lanzarme por otro lado. No, pero imagínense, yo no soy Henry Falcón. No. Aquí los políticos tenemos que tener coherencia, Morín. Asumir nuestros barrancos cuando los tenemos que asumir, ser valientes y tener coraje. Mire, el pueblo venezolano se caracteriza por no perdonar dos cosas, ni la cobardía ni la traición. Y en ese momento, bueno, es verdad, mucha gente decía que yo me hubiese podido convertir en el candidato del gobierno para aquel entonces, en el 2012, fue eso. Yo de hecho era el jefe del comando del presidente en ese momento. Y bueno, la decisión fue otra. De hecho, cuando llega el presidente, Francisco a mí me dice, cuando lo enganchamos en el camión, me dice, no, tranquilo, ya el jefe me dijo que era yo. Bueno, perfecto. Nos montamos en nuestro camión. ¡Guau! Y nos metemos con el presidente por el medio montado en el camión por el medio de la cuestión esta, de la concentración que había, y nos metemos en la tarima, y el presidente empieza a hablar, empieza a hablar. Bueno, y de repente él plantea el nombre del candidato, y bueno, la gente que estaba ahí empiezan a corear mi nombre, y yo cuando escucho eso me pongo muy nervioso y salgo a buscar a la persona que era mi colaborador, creyendo que el tipo era el que estaba haciendo eso, por supuesto, en el medio de mi desesperación, que no sabía qué hacer. Y yo, ¿dónde está? ¿Dónde? Que se llama Samuel Cohen, por cierto. Ese no es el Cohen de los amigos. Ese es el único Cohen limpio que hay en este país, y te trabaja conmigo. Pero yo le decía, Cohen, ¿dónde está? Que te voy a matar, que nos vas a acabar todito. Y Cohen no sabía qué hacer, porque al final eso fue un movimiento espontáneo de mucha gente, ¿sabes? De mucha gente. Pero claro, disciplinado como soy, inmediatamente, el día siguiente, el día lunes, yo di mi rueda de prensa, bueno, no solamente acatando la decisión que se había tomado, sino que la compartía y que contara obviamente nuestro proceso con que Rafael Lacaba iba a hacer lo posible y lo imposible para que Francisco Ameliacho fuera el gobernador del estado de Carabobo, como en efecto sucedió. Yo soy un hombre disciplinado, crítico, eso sí. Soy un tipo crítico y autocrítico. El presidente el otro día, el comandante Chávez, hay un video por ahí del comandante hablando de la autocrítica, de la necesidad que tenemos los revolucionarios de ser críticos con nosotros mismos. Y yo creo que para mí eso también es fundamental para poder reinventarse de manera permanente. Cuando uno comete errores, pues nosotros hemos cometido muchos errores, Morín. Y la única manera para poder corregirlos es reconocerlos. Correcto. ¿Me explico? Si tú no reconoces tus errores, tú no los puedes corregir. Pues si no los reconoces, te encierras en una burbuja y te sigues dando cabezazo contra una pared
sin poder evolucionar, porque no te reinventas, porque no reconoces que estás haciendo algo mal hecho. Entonces, yo, sí, disciplinado, como cuadro de este proyecto político que soy, inmediatamente me puse a trabajar contundentemente a favor de Francisco y bueno, salió electo gobernador del estado Carabobo y bueno, ya la historia... Las aspiraciones de esa gente en 2012 se ven concretadas hoy. Hoy es Rafael Lacaba candidato a la gobernación del estado Carabobo, pero regresa a la tierra política después de tenerse que retirar de la gestión en la alcaldía de Puerto Cabello. Si nos pudiera hablar sobre ese otro punto importante para quien no conoce personalmente a Rafael Lacaba, que lo define como persona, como político, sí, como ser humano. Bueno, yo hace un tiempo, Morín, como todo el mundo sabe, yo fui operado de un cáncer renal y bueno, eso me dejó, como se dice, medio turuleco, ¿no? Pero llegó un momento, me recuperé, seguí como alcalde de la ciudad, con una intensidad muy grande. Yo las cosas me las tomo muy a pecho cuando las hago, no sé hacer las cosas por la mitad, o las hago bien o no las hago. Y eso evidentemente me creó también un deterioro importante en mi salud, que ameritó que yo me apartara momentáneamente de la política, por recomendación de los médicos. Tuve 2 años, bueno, 1 año y 7 meses por fuera, gracias a Dios ya estoy bien, y regresé porque, bueno, me lo pidió, ¿tú sabes quién? Mi conciencia me lo pidió, porque yo sé que el estado Carabobo requiere de Rafael Lacaba, y no lo digo por arrogancia, Morín, sino que el único tipo que está en condiciones de resolver ese problema, ese berenjenal que tenemos allá, es Lacaba. Y yo no me podía hacer tampoco la vista gorda, no te escondo que esto para mí representa un problema familiar, en lo personal. Y bueno, ese es el destino que Papá Dios me tiene y me puso. Yo creo que los que nacimos para servirle a los demás, cada vez que hay que servir, hay que salir para adelante. Me queda 1 minuto, candidato de programa, pero no lo quiero despedir sin antes, sobre todo porque en su gestión y en su campaña electoral, usted ha hecho una diferenciación importante a lo que tradicionalmente se aplica en gestión comunicacional y en campañas. Un mensaje dirigido a los jóvenes de Carabobo, a los jóvenes del país rumbo a las elecciones del 15 de octubre. El mensaje para ellos y para ustedes, muchachos, que, bueno, primero que nada, el 90% de lo que yo vaya a hacer va a estar destinado a servirle a los jóvenes, a apoyarlos y a resolverles sus problemas, que son muchísimos. Pero sobre todo, Morín, mira, nosotros lo que tenemos que recuperar, hermano, en este país, es el optimismo. El optimismo, la autoestima. Han pasado cosas muy feas que nos han golpeado muy duro. Y esas cosas muy feas no pueden volver a pasar. Nosotros no podemos seguir viendo gente que se explota en la calle, que dispara, o sea, unos contra otros. Ese no es el país que queremos nosotros, hermano, sobre todo para los jóvenes. El país que queremos nosotros es el país universitario, el país del trabajo, del empleo, del deporte, de la cultura, de los conciertos, de la música, del reencuentro, de que de verdad podamos caber todos en este territorio, de que si usted es negro, es blanco, es amarillo, es rojo, es verde, eso no implique que usted sea aceptado o no sea aceptado. Aquí tenemos que volver a eso, ¿vale? Y yo creo que el sitio por donde comenzar son los jóvenes. Son los jóvenes porque al final
son ellos los que te terminan marcando la pauta de un país. Con estas cosas, con las redes sociales, Yo voy es por ahí, man, con los chamos. Y el tiempo dirá después si estoy equivocado o no lo estoy. Ahora, lo que sí te digo es que siempre de manera espontánea, atendiendo y escuchando a mi corazón y a mi alma, es que me comunico, es que hago cosas y hasta el día de hoy, Morín, no me he equivocado. Así que el corazón para mí es una cosa muy importante. Muchas gracias, candidato. Gracias, de verdad, hermano. un placer por haber venido y además por el esfuerzo, porque sabemos que anda ahí. No me podía pelear este programa. Rapidito, antes de despedirme, si pudiera hacer un símil con el fútbol, que además es su deporte favorito, y con el Barcelona. Rafael Lacaba, ¿es Messi, Iniesta o Guardiola? Qué buena pregunta. Lacaba. Lacaba. Es Lacaba. Muchas gracias, candidato. Ahora sí, nos despedimos, como siempre, recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Nos vemos el próximo domingo. Chau, se les quiere. Próximo domingo a votar, este 15 de octubre. Todos a votar. Chau.